Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la UMAX, La Verdad del Camino. En esta oportunidad nos complace presentarle a la doctora Marta Díaz, doctora egresada de la UMAX. Si querés presentarte, por favor. ¿Qué tal? Un gusto, doctor. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Marta Díaz, soy egresada de la promoción 2015 de la UMAX, segunda promoción de mi querida casa de estudios. 2015 culmino la facultad, 2016 ya ingresé a la residencia médica, que duraron 4 años. Hice una especialidad en emergentología en el Hospital Nacional de Itagua y desde el 2020 estoy incursionando en lo que es el área de urgencias y unidades de cuidados críticos. Estoy en el Hospital de Villa Ayes, UTI, estoy en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas IPS Ingavi, además de haberme quedado en el Hospital Nacional de Itagua como jefa de guardia en el área de reanimación los días sábados. Y desde el 2020 que formo parte del plantel de oficiales, del cuerpo de oficiales de la sanidad del Hospital Rigoberto Caballero. Ya actualmente ya oficial segundo, ya ascendí nuevamente, ya pasó el periodo de ascenso y ya ascendí ya a oficial segundo actualmente. ¿Pasaste las pruebas físicas? Sí, ya pasé las pruebas físicas. Excelente. Y de tiros. Y de tiro, genial. Y toda esta, o sea, fue uno detrás de otro, ni bien terminaste tu residencia, fuiste consiguiendo tus trabajos. Sí. O sea, realmente no fue demasiado complicado insertarte en el sistema de salud público. No fue muy complicado. Siempre lo que más cuesta realmente, creo yo, es el ingreso en CONAREM. El ingreso en CONAREM, poder ingresar a una residencia médica, porque ya a partir de ahí uno ya tiene ya un camino más abierto para poder explorar. En el internado me adentré a lo que es la terapia y me gustó mucho lo que era el área de cuidados críticos. ¿Cómo fue? Totalmente diferente. Pero fue alguna experiencia, algo que viste, siempre me llamó la atención que el cirujano o el clínico no eran personas independientes. Siempre el cirujano depende del clínico y el clínico depende del cirujano. Y estando en la terapia roté con la doctora Nadia, le recuerdo muy bien, nunca me voy a olvidar de ella porque ella fue así mi mentora en ese entonces, ¿verdad? Sí. Y le pregunté porque manejaba muchas cosas de todo. Y le pregunté dónde hizo ella terapia. Me dijo, no, yo no hice terapia, yo hice emergentología en Colombia, creo que fue que me dijo. Emergentología, dije yo así, porque no conocía la especialidad, no sabía. En aquel entonces Itagua tenía su segunda promoción, 2015 entraba la segunda promoción recién de emergentología. Entonces me fui adentrando, viendo de qué se trataba. Obviamente mis ejemplos eran los que estaban en Estados Unidos, que llevan 5 años, incluso colocan catéter de PIC, 1000 cosas. En CONAREM dije presente y esperé al siguiente llamado. Ya para cuando eso realmente tenía bastante experiencia, por decirle, ¿verdad? De todo lo que es el ámbito y el área clínica para lo que fue internado y lo que fue la residencia médica. Ya. Porque en aquel entonces estaba mucho por el hospital de Itagua y me ayudaban mucho con muchos procedimientos sin ser yo aún residente. Entonces termino yo el internado, espero esos un mes y para cuando pasé a elegir estaba todavía cirugía entre las opciones. Te dio la posibilidad de elegir. Una gama de especialidades tenía para elegir realmente. Entonces paso y elijo emergentología ahora. Ya. O sea, fue por convicción, ¿te fuiste? Sí, claro, yo seguí totalmente las líneas que yo quería, ¿verdad? No alcancé cirugía, entonces era emergentología, Hospital Nacional de Itagua. Y entro a la residencia, por decirte mal y rápido, ya con cancha, ¿verdad? Porque sabía todo, ¿verdad? Generalmente uno entra a la residencia y no sabe ni dónde queda el laboratorio y muchas cosas, ¿verdad? Pero yo por suerte tenía bastante manejo ya de ello. No me fue difícil la incursión inicial en la residencia, ¿verdad? Y nada, después ya fue un camino ya sin retroceso. Un caso que me llegó muchísimo. Generalmente me llegan mucho los casos de pacientes jóvenes. Desde que yo entré a la facultad en 2010 y desde el 2011 que hacía prácticas en emergencias médicas. O sea, en aquel entonces llamaba emergencias médicas, hoy hospital de trauma, ¿verdad? Y siempre veía pacientes muy jóvenes accidentados. Pero la mayoría de ellos es por culpa de uno, ¿verdad? No usaba casco, estaba en estado etílico, lo que fuese.
Pero eso no saca el impacto que tiene el perder de forma abrupta a un familiar joven. Entonces siempre los pacientes jóvenes a mí me llegaron mucho con decirte que yo en emergencias médicas supe que pediatría no iba a poder hacer. Ajá, y sí. Porque me llegó mucho el caso de una niña de 3 años, ¿verdad? Lloré muchísimo en aquel entonces dije, no, pediatría no voy a poder. Y el caso que más me llegó pasó hace 1 o 2 semanas atrás, una chica de 18 años. Y de ahí es donde te habla la empatía. Yo no entendía cómo una chica de 18 años llegaba, ya conocida diabética hace 8 años, llegaba con un pH de 6.5, incompatible con la vida según los según sí, la diabética. Incompatible con la vida según la literatura, ¿verdad? Me voy, hablo primero con los padres, padres separados para empezar, ¿verdad? Pero que estaban juntos por su hija, ¿verdad? Y hablando con sus padres, noto esa emoción así negativa, por decirte, no negativa, sino el cansancio de la mamá. Yo le digo a fulana que tal cosa, yo le digo, fulana hace 8 años con ya que estás así. Y yo le digo, señora, le dije, ¿vos te pusiste a dimensionar en algún momento, vos a tus 18 años tenés que aplicarte 6 veces insulina en el día? Le dije. Entonces le dije, ahora, es una chica de 18 años que no puede comer lo que quiere, que no va a poder hacer las actividades que quiere con sus compañeros o amigos, y encima tiene que estar con el estrés del ingreso y aplicándose los medicamentos. Es totalmente comprensible en su caso, le dije a su mamá. Y ahí es donde me llegan muchos los pacientes jóvenes, porque tengo una niña de 4 años, entonces todo para mí ahora, ¿y si fuera mi hija? Si fuera mi hija. Sí. Entonces, siempre le digo yo eso a mis residentes, ahora, el ponerse en el lugar del otro. Entonces yo le digo eso a la mamá ahora. Y se quedó así la mamá, tipo, pensando, cierto. Claro. Entonces después me voy al otro escenario, a hablar con la paciente. Porque realmente es mucha responsabilidad de la paciente. Sí. Ya no le corresponde a la mamá porque la paciente ya es adulta, ¿verdad? 18 sí, mayor. Entonces me voy, hablo con la paciente. Le digo, Sofía, ¿qué pasó? Y me dice, no, doctora, lo que pasa es que tal cosa. Me explica ahí de que de repente se le pasa. Ella lleva imagínate, lleva la insulina a la facultad. Ella, digo, ese cambio de salir del colegio y que en el colegio por ahí podés disimular que te tenés que aplicar, pero estar todo un día en la facultad, no hay forma que vos ocultes que sos diabético y que dependes de un medicamento. Me senté en un banquito así como estoy hablando contigo, me senté a hablar con ella. Le dije, ¿sabes qué? Tus padres están muy preocupados y hay que entender también la sobrecarga que tienen ellos. Y vos tenés que poner de tu parte. Y le mostré, busqué en mi celular, pH compatible con la vida, tómale L. Es un milagro de que vos estés viva. Y tenés que valorar tu vida, sos demasiado joven y si vos te cuidas bien, no vas a tener ni complicaciones, le dije. Y ahí entra otra vez la psicología, por eso lo que el paciente siempre es un todo. No es solamente le duele la panza o no es solamente, no sé, tiene un dolor precordial o está con tos. No es solamente eso. Y la función del médico no es solo meramente asistencial, procedimental, sino también la parte de hablarle, entenderle qué es lo que pasa, buscar la razón. Un poco de servicio social, todo. Todo, es un conjunto de todo. Y Sofía, gracias a Dios, salió a los 2 días, salió de alta de nuestra sala de reanimación, ¿verdad? Sin intubarse, ¿verdad? Sin nada. Pero con mucho manejo y mucha predisposición también de su parte, ¿verdad? Si bien la mayoría de los pacientes están intubados, para nosotros siempre es un logro el extubarle al paciente y que el familiar vea ese proceso de que le podemos ayudar. Y siempre, como le digo a todos los familiares de paciente que entra a la terapia no es un paciente que sigue una línea recta en el tiempo. O sea, esa es mi explicación de todos los informes médicos que yo doy. Yeah. Porque en un tiempo te puedo salir a decir, tu paciente está súper bien, está brindando, no tiene fiebre, 1000 cosas, y de repente y al día siguiente... Claro, se convence al paciente. No, pero la doctora me dijo ayer que tal cosa. Entonces siempre prever esos escenarios, ¿verdad? Entonces es así, uno de los hincapiés que siempre pongo en los informes, al menos yo, es el prever que el paciente se puede llegar a descompensar otra vez, por más que ya esté bien. Que de hecho pasa también mucho en cirugía, sí. que nosotros... bueno, me pasó de primer año de residente que tenía un paciente súper grave
pero parecía que estaba más o menos estable. Entonces el familiar me dice, pero es grave lo que tiene, porque se decidió la cirugía, una diverticulitis era. Y sí, es grave, pero vamos a ver y vamos a ver qué tal. Bueno, finalmente la paciente fallece en quirófano, en plena inducción anestésica. Nunca me voy a olvidar que el marido me quiso pegar porque yo cuando salí le dije, ovitó la paciente. Y después aprendí nunca más decir que algo, hasta una uña encarnada puede complicarse. O sea, no existe procedimiento que esté exento de una complicación grave, incluso del óbito, ¿verdad? Entonces yo también aprendí a las malas que no hay que menospreciar ningún tipo de procedimiento, ¿verdad? Y ustedes están llenos de procedimientos, ¿sabes? Y ahí te hablo otra vez de ser autodidacta. Así mismo. ¿Entendés? Porque yo siempre a mis residentes les digo eso, ¿verdad? Cuando tengo así un caso complicado, paciente joven, que sabemos por parámetros clínicos, laboratoriales, que va a ovitar el paciente. No hay retroceso a lo que va a pasar. Entonces le digo a uno o dos residentes, salgan conmigo a escuchar el informe. Pero una vez nomás yo voy a hacer eso. Claro. Pero yo en mi época, yo quería salir. Yo quería hacer, yo quería ver, yo quería buscar la manera de encontrar, de decirle lo mejor posible al paciente. Y algo que dijiste también me pareció interesante, el tema de reconocer tu limitación también. Totalmente. Como dijiste, no puedo lidiar porque es un niño, me afecta emocionalmente, me supera. No. Entonces vos también te vas midiendo, ¿verdad? Porque pensás, bueno, puede ser mi hija, pero si yo estuviera en esa situación no podría resolver eso porque me supera. Entonces, bueno, te vas guiando también a, bueno, esta parte no es para mí y voy a irme a algo que sí yo consigo controlar o manejar mejor, ¿verdad? Vos sabés que eso se aplica mucho en todo. En medicina, en lo que es finanzas, en todo se aplica. Doctora, y ahora que tuviste la oportunidad de volver, creo que hubo un evento de egresados Sí. y les hicieron reconocimiento. ¿Viste algo diferente de la universidad que te llamó la atención? Totalmente. Primero que el edificio es inmenso, ¿verdad? Es bastante grande el edificio. La infraestructura, sí, es hermosa. Y si bien te diría algo que es bastante importante que logró la facultad, aparte de la infraestructura en sí, es el área de simulación, ¿verdad? Sí. En nuestros tiempos, los libros y los casos clínicos eran nuestros métodos como para poder incursionar en lo que es la vida real del médico, ¿verdad? Sala de urgencias, consultorio y demás. Y ya después el paciente. Claro, y después ya es directo al paciente. Ya no tenés esa transición de poder cometer errores o lo que fuese, ¿verdad? Pero yo me quedé fascinada con el área de simulación. Porque para todo te va a preparar. Aparte que te va a preparar para tu incursión médica, te va a preparar también para el examen de CONAREM. ¿Por qué? Porque el examen de CONAREM se basa en casos clínicos. Y si vos ya tenés esa apertura a lo que es el paciente y tener esa noción de que podés, porque en la simulación podés equivocarte. Totalmente. No va a pasar nada. No se va a morir. No sé cómo se va a llamar los muñecos que están ahí, ¿verdad? Ani, bueno, no se va a morir Ani. O sea, sí, pero no, ¿verdad? Pero el tener esa oportunidad de poder tener un caso real de alguna patología clínica, porque eso es lo que te hace realmente la experiencia. No es el leer, pasar un examen y después ya te vas con el primer paciente y con el primer paciente ya hiciste todo bien. No. Tuviste que haberte... Y tuvimos casos de alumnos que les da pánico escénico en simulación. Imagínate. Y vos decís, qué suerte que es un entorno controlado y que le pasa ahora, ¿verdad? Y que vaya entrenándose. Y no solo en el procedimiento en sí, sino también en esas habilidades blandas, como se dice, ¿verdad? Comunicacionales, del líder, de estar tranquilo, de controlar el tiempo. O sea, todo eso es súper importante para que vos puedas después llevar a la práctica en hospitalaria real, ¿verdad? Y hay algo muy importante que dijiste, porque si a mí me llegaran a preguntar, ¿verdad? ¿Qué es lo que a mí me hace tomar las decisiones? Es la calma. Tu mejor aliado es la calma a la hora de actuar con algún paciente. Y yo creo que eso se ha de aplicar para todos los ámbitos médicos, ¿verdad? Especialmente en mi caso, que soy emergentóloga, lo peor que me puede pasar es estar alterado. ¿Por qué? Porque la mente se bloquea. Y generalmente eso pasa en todo, ¿verdad? Y le bloqueas a todo el resto. Le bloqueas a todo el resto, ¿verdad? Tener esa calma, ese ímpetu de bueno, tengo este caso.
y en milisegundos tenés todo en tu cabeza lo que tenés que hacer. Entonces lo único que te queda es direccionar nomás ya a tu equipo, ¿verdad? Y tener un equipo que te ayude. Un equipo que te ayude, un equipo que te conozca. Y eso solamente pasa con la práctica, en el hospital. No va a haber forma que vos llegues el primer día y, no sé, hagas esto y que ya sepan ya qué vos querés, ¿verdad? Porque en cirugía mismo pasa eso, ¿verdad? Claro. Después de varias cirugías, tu enfermera, tu asistente o tu... ya se entrena. Ya se entrena y sabe, bueno, el doctor va a usar esto, va a poner... y bueno, y lo mismo pasa en la urgencia, ¿verdad? Y nada, yo creo que, como decís, ¿verdad? Tuvo un ataque de pánico con un muñeco. Así es. Y la importancia de poder... ¿cómo te voy a decir? De poder incursionar desde antes de tocarle a un paciente, para mí es maravilloso. Sí. Es increíble. Yo me quedé fascinada con eso. Con el área de simulación para mí fue hermoso. ¿Qué le podrías decir a ese alumno que por ahí está en la duda si hace o no hace no sigue esa rama de la medicina? Bueno, ahí hablaría de decisión. Decidir enfocarse. Decidir querer hacer lo mejor para el paciente, decidir ser más que médico, decidir ser tal vez amigo, familiar, papá o mamá, decidir darle ese apoyo que necesita al paciente y más que nada decidir dejar de lado el orgullo que de por ahí uno tiene para poder darle espacio al que es especialista para poder en conjunto trabajar por el paciente, ¿verdad? Porque todo depende de lo que nosotros como médicos decidamos. Sea lo que sea el ámbito, hagas emergentología, clínica médica, cirugía, todos debemos de reconocer nuestras limitaciones y ser capaz de decidir lo mejor para el paciente. Muchísimas gracias, doctora. Con esto concluimos nuestro podcast. La verdad, el camino, desde ya fue genial tenerte y escuchar tus experiencias y todo lo que ya transcurriste y tenés que saber que desde la comunidad UMAX es un orgullo saber que estamos formando profesionales tan valiosos para la sociedad. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio.